Apelos amigos, Batecón va el aporte. Sea bienvenido a más este video. Hoy vamos a aprender sobre dos palabras en guaraní que es pirebaí y pirepona. ¿Qué significan estas dos palabras? La palabra pirebaí sería mal humor, mal humor. Así, mal humor. Y la palabra pirepona sería el contrario de mal humor, que sería buen. Creo que así se escribe, buen humor. Vamos a entender un poco sobre estas dos palabras, estos dos adjetivos, digamos. El pirebaí sería piel, ¿no? Y baí sería fea, o sea, algo que no es buena, que es mala, puede ser también feo. Literalmente la palabra baí significa fea o feo. Y tenemos también pirepona, que pona quiere decir bonito o bueno. Y pire, como les dice, quiere decir piel o cuero, lo que sea. Puede ser también creo que se dice cáscara de la naranja, esas cosas también es pire, se le dice también pire. O las escamas del pescado, por ejemplo, se le dice pirapire. Es una curiosidad que pirapire, les voy a escribir acá, le decimos al dinero, al dinero, a la plata, como se dice en Paraguay. Le decimos pirapire. Le voy a escribir acá para que vean cómo es. Pirapire. Así. A esto le decimos nosotros dinero o también le decimos virú, que sería el dinero. Ya que estoy entrando en esto, también les voy a pasar esto, el virú. Virú sería dinero y pirapiré, les quiero decir sobre pirapiré, pues significa escama. Pirá quiere decir pescado, pez, y piré sería su escama en este caso. Muy bien, ahora vamos a ver algunas frases formadas a través de estos dos o de estas dos palabras o estos dos adjetivos, digamos. Y vamos a interpretar. Yo estoy haciendo este video para los hispanos hablantes, así que si pronuncio algo así de errado, les pido que tengan paciencia conmigo, pues también estoy ejercitando mi castellano que hace tiempo que no lo hablo. Bueno, vamos a ver ahora entonces las frases. En esta ocasión traigo dos frases usando el adjetivo pirebaí. Vamos a ver primero sobre pirebaí. Sabemos que pirebaí significa mal humor. Entonces vamos a ver la primera palabra o la primera frase que montamos con mal humor. Daipori ser humano aguantaba y chupé y pirebaí ya ve. Daipori ser humano aguantaba y chupé y pirebaí ya ve. Quiero que presten atención, que fíjense por ejemplo acá en ser humano. ¿Viste que usamos del propio castellano o del español? Y aguantar también usamos del castellano, que sería soportar, aguantar, creo que sería así. Y daipori quiere decir no hay. Entonces sería eso, daipori, ser humano, aguantaba y chupé y pirebaí, llave. No hay un ser humano que lo soporte cuando está de mal humor o que lo aguante, ¿verdad? O que le aguanta, se le puede decir también cuando está de mal humor. O sea, no hay ningún ser humano o no hay ser humano que lo pueda aguantar cuando está de mal humor. O sea, su mal humor es muy complicado, ¿no? Bueno, acá vemos que tenemos ipirebaí. Ipirebaí quiere decir de mal humor y llave sería cuando está de mal humor. Ahora vamos a ver la siguiente frase que tenemos. Tenemos acá ipirebaí y con evo le calla. Ipirebaí y con evo le calla. ¿Qué quiere decir? Ipirebaí, ya saben que es pirebaí quiere decir mal humor. La letra I usamos para la marca de la tercera persona, para conjugar, para darle el adjetivo a la tercera persona. Cuando se empieza con una consonante y termina con una vocal, este adjetivo tiene como la marca de la tercera persona la letra I. Por eso tenemos ipirebaí y la misma cosa, y con evo, amaneció, acá sería amaneció, despertó, le calla. Le calla es creo que sería una figura de lenguaje que se usa en Paraguay, que le llamamos le calla al viejo, no le decimos este viejo, o refiriéndose más a un viejo, ¿no? Como que si fuera algo así de broma, pero refiriéndose a un viejo. Entonces sería
El viejo ha despertado con mal humor. O el viejo amaneció también puede ser. Acá tenemos ikoevo que sería amaneció. Y si amaneció, con certeza se ha despertado, ¿no? Bueno, ahora que vimos esto, vamos a ver sobre pirepona. También traje 2 frases y les quiero preguntar si esa iniciativa les está siendo útil, si están aprendiendo conmigo. Y quiero agradecer a bastantes que están comentando en el canal, que están acompañándonos. Y esto para mí es muy importante también vuestros comentarios, pues así me inspiro a hacer más y más videos. Y para finalizar nuestro video de hoy vamos a ver entonces sobre pirepona. Pirepona, como les he dicho, significa buen humor. Entonces ya he hecho esta frase y les voy a leer. Cada que a soñaje se pirepona se con evo. Cada que a soñaje se pirepona se con evo. Bueno, esto lo podría incluso cambiar, ¿no? Acá le podría colocar de esta forma, que sería lo más correcto. Cada que a soñaje se pirepona se coevo. Fíjense que tenemos soñar, que viene del español, quiere decir soñar. Y cada también viene del español, que sería cada vez, ¿no? Acá, por ejemplo, estamos utilizando este cada como si fuera cada vez. Cada vez que a soñaje se pirepona se coevo. O cada que a soñaje se pirepona se coevo. Entonces, cada vez que sueño con ella o con él, amanezco de buen humor. Sería de muy buen humor. Se pirepona se coevo. Todas las veces que sueño con ella, amanezco de muy buen humor. Esto sería la traducción. Ahora la otra frase que tenemos es Haeningo siempre y pirepona. To anga un mundo y chupendo ui nindo hoy. Esto sería una frase más elaborada. Ya sería, les voy a hacer la traducción literal como sería. Él o ella siempre está de buen humor. Que le caiga el mundo, que caiga sobre ella el mundo o que le suceda varias cosas malas o a su alrededor que le suceda varias cosas malas, a ella no le va ni le viene. Esto sería ndoi ni ndohoi. Ndoi quiere decir no le viene y ndohoi ni le va. O sea que nada le quita su buen humor. Puede, o sea, suceda lo que pueda suceder, a ella no nada se le va a quitar su buen humor. Esto sería la traducción. Les voy a leer nuevamente. Haeningo siempre y pirepona. To anga un mundo y chupendo ui nindo hoi. Muy bien, así finalizamos nuestra clase de hoy, que es el guaraní para los hispanos hablantes. Yo también estoy feliz porque me estoy superando a cada día más. Es un poco dificultoso para mí hablar en castellano y hacer la clase y todo en castellano, pero estoy haciendo este esfuerzo para también ejercitar mi castellano y así estar hablando siempre. Muchas gracias por vuestros comentarios, por estar acompañando. Apechalomita, si te ha gustado este video, te pido que dejes tu comentario, que envíes a uno de tus amigos, a tus grupos, para que así puedan también conocer nuestra cultura, que es la lengua guaraní. Apechalomita, termino aquí este video. Hayayo Eshapebe.